Vacaciones Ready to Go. Presentado por A&A Tours. Más que viajes, creamos experiencias. Bueno, muy buenos días. Bienvenidas todas a este programa que estamos grabando nuevo de Vacaciones Ready to Go. Estoy aquí, Carlos Castellanos, como todas estas instancias que hemos hecho, hablando siempre de lo que son viajes y situaciones de viaje que son especiales y que son dignas de compartir y que ojalá, ¿verdad?, inspiren a ti que nos estás escuchando, si estás en el carro, por la mañana o en casa, en radio, o si nos estás viendo por YouTube, ¿verdad?, y que puedas ver esta entrevista y te inspire a viajar, a probar cosas nuevas, a viajar mejor, a viajar distinto, ¿verdad? Y como siempre tratamos de traer personas y experiencias que son tal vez distintas o fuera de lo normal. Ya hemos hablado antes de viajes de gastronomía, de viajes corporativos, de turismo alternativo, viajes de mujeres, un montón de cosas distintas y hoy no es la excepción. Hoy tenemos un caso bien especial porque es una persona que normalmente yo no hablaba con ella específicamente del tema de turismo ni de viajes. Y en una conversación normal surgió que esta persona había estado en un país que no conozco a nadie que haya visitado ese país. Y yo le dije, espérate ahí un momentico, porque yo quiero saber de esto, pero quiero escucharlo, ¿verdad?, para compartirlo con todos quienes nos escuchan. Así que la historia que van a escuchar hoy, yo no sé nada de lo que viene. Estoy bien emocionado porque se han dado varias ocasiones en el cual era posible que surgiera la conversación y a propósito lo hemos evitado para escuchar la historia de Mari Rivera, que es quien nos acompaña, es nuestra invitada del día de hoy. Ella es una persona que de verdad ha viajado el mundo de una manera bien distinta y bien interesante, sin ser necesariamente una persona en la industria del turismo. Así que vamos a ver la perspectiva de un viajero que por su cuenta, ¿verdad?, tuvo esta experiencia, o sigue teniendo esta experiencia bien increíble y que la viene a compartir con nosotros hoy. Así que bienvenida, Mari, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. Gracias por la oportunidad. Bueno, nada, vamos a entrar de lleno en el tema de hoy y cuéntanos, ¿verdad?, cómo surgió tu pasión por viajar, ese primer paso que te llevó a lo que sea que nos vas a contar ahora. Sí, yo creo que ha sido una verdadera trayectoria de experiencias, de crianza y hasta de genética, que eso después podemos hablar de eso. Pero desde que era bien pequeñita, mi mamá siempre me decía que a ella le encantaba ver los libros de Geomundo, porque Ajá. le hubiera encantado viajar y me hablaba de Marruecos, así que yo siempre como que me crié pensando en que yo voy a viajar algún día. Ok, Tanto así que de 15 años yo no quise quinceañero, yo quise un viaje. ok. Entonces, a los 16 años todavía no había sucedido y la clase graduanda de mi colegio se va a Cancún y yo tengo muchas amiguitas que tienen hermanos en esa clase graduanda y yo Ok. digo, yo quiero ir a México y voy a Cancún con 16 años. Mi mamá no quiso volver a Cancún. Me imagino que fue una experiencia súper tranquila para tu mamá. Sí, mi mamá vio, era como un spring break y cuando Ajá. me tocó mi senior trip me dijo, no, No más. Cancún no es Cancún. Ok, ok. Y esta fue la primera vez que tú saliste de Puerto Rico. Esta la primera vez internacionalmente, porque Fuera de Estados siempre Unidos, de claro. pequeña iba a Orlando con mi familia, etcétera, etcétera. Entonces, pues quería ir a otro lugar. Ok. Y luego de eso fui a la universidad Ujú. y en la universidad tuve la oportunidad de hacer un intercambio estudiantil en Madrid de 6 Ok. meses, que se lo recomiendo todo el que A lo todo el pueda mundo. hacer, que lo haga. Y cuando terminé ese intercambio me fui a viajar por Europa y yo planifiqué esto sola. O sea, para ese tiempo Inmediatamente después del intercambio te quedaste y te me fuiste a quedé y viajar. dije, voy a ir un mes a viajar sola y me senté, hice un Excel con todos los sitios que yo iba. Era la primera vez que yo viajaba Claro. sola, mi mamá estaba histérica, pero unas amiguitas se enteraron de que yo viajaba y yo le Ajá. pasé la hoja de Excel y ellas siguieron exactamente lo mismo que yo hice. Pero iban contigo. Se fueron conmigo. Originalmente lo planifiqué sola, pero ellas se montaron. Ok. Y cuando llegué a Roma, después seguí sola y ellas siguieron. Pero mi mamá estaba bien contenta porque, imagínate, se va mi nena sola. Y ella nunca lo había hecho Nunca lo tampoco, había ¿no? O sea, hecho. ella soñaba con esto a través de los libros y pues tú tuviste la Y mi oportunidad de mamá vivirlo. fue a España conmigo para Ok. dejarme como set, ¿verdad? Buscar Claro, el claro. apartamento y no sé qué. Y en el aeropuerto me dijo, viaja todo lo que tú puedas, lo más que puedas. Y ahora me dice... Y tú cogiste eso súper a pecho y ya, chao. Literal. Ahora me dice, no te hubiera dicho eso porque eso fue el comienzo de todo. Y me Ok. enamoré de viajar. Y en ese primer viaje que tú hiciste por Europa, ¿a qué países visitaste? ¿Fue algo tal vez un poquito más tradicional? ¿Estabas sola también? Pues fue el Europa más tradicional. Comencé por Ámsterdam y después me Ok. fui moviendo a Alemania, fui a Italia, París, Suiza. Fui a casi toda Europa, ¿verdad? Por mi cuenta.
Y me encantó, me sentí súper segura y de ahí dije, tengo que seguir viajando. O sea, eso fue como que, ¿verdad? Un taste de lo A ver, que... y esa experiencia de viajar solo, porque normalmente muchas personas viajan siempre con alguna amistad, algunos en pareja o en familia, y viajar solo, ¿verdad? El que tiene la oportunidad de hacerlo en algún trayecto es una experiencia bien distinta, ¿verdad? Sí. ¿Qué hay de eso, verdad? Que yo sé que tú seguiste viajando pues casi siempre o siempre sola. ¿Qué hay de eso que a ti te apasionó tanto, el de estar contigo misma en otro sitio? Y cuéntanos un poquito esa experiencia. Pues mira, mis amistades saben que yo viajo sola y no se ofenden. O sea, Ok, yo les digo, me voy. Yo la semana que viene me voy a Colombia. Le dije, me voy a Colombia, nadie va conmigo. Y ok, bye. Ya me conocen, nadie se ofende. Yo creo que cuando uno viaja solo, uno se abre más al mundo. Uno ok. conoce gente, uno está más abierto a diferentes experiencias. Yo en mi caso, cuando viajo con personas, como yo soy la más que viajo, tienden a recostarse mucho de mí. ¿Qué ¿Cómo hacemos? ¿Para seguirte? dónde vamos? Ya. Yo me quiero levantar temprano, alguien no se levanta temprano, yo no como esto, a mí me encanta comer, que eso es una de las cosas que hago ahora mismo. Yo viajo y busco el mejor restaurante que hay y voy y como y después hago Ya, lo que check tenga que mark. hacer. Eso. Y quisiera viajar con mis papás porque les tengo un viaje pendiente que hemos pospuesto y pospuesto. Si tengo Claro. pareja, pues obviamente voy a viajar con esa pareja, pero si no, viajo sola. Ok. Y me encanta. Y te gusta. Siempre conozco gente. Vamos a llegar a ese punto, pero el año pasado me fui a varios países, entre ellos Eslovenia. Ok. Y yo casi siempre tomo unos tours que son gratis, que básicamente te dan un tour por la ciudad para Como para ubicarte. orientarse, eso. Exacto, y al final tú das un tip y al final conocí a este grupo de alemanes y terminamos yendo al castillo. Yo había alquilado un carro porque me iba a ir a un restaurante que quería en las afueras que se llama Gisa Franco. Ok. Y En Eslovenia. en Eslovenia. Ok. Entonces, al otro día iba a ir a Bled, al lago Bled, y ellos pues querían ir y yo les dije, pues se van conmigo y nos fuimos, Claro. pero tienen que ver cómo regresan. Claro. Entonces, nos fuimos al lago Bled y allá los dejé y yo seguí mi camino, pero seguí en contacto con esta muchacha y ella este año vino y me visitó. O sea, Ok. ella vino a Puerto Rico y me visitó. Wow. Y me invitó a su país, ¿verdad? A Alemania, al pueblito donde ella vive. Y cuando yo hice un Google search del pueblito, es como una postal. Se llama Bamberg. Y yo, Dios mío, o sea, Vamos ya. vamos para allá. Y yo quería ir este año para Alemania, pero lo decidí muy tarde, estaba súper caro Ok. y dije, me voy para Colombia. Mira, hay una cosa bien chévere que tú mencionas ahí, que de hecho en estas conversaciones muchas veces salen que de la experiencia de cada uno, hay tips que podemos seguir cuando alguien visita un país nuevo. Y es el tema de los city tours. Hay veces que tú piensas que, ¿verdad? Que el city tour puede ser aburrido, te mete mucha historia, o esos hop on, hop off, qué sé yo, pero si es la primera vez que tú estás en un país o en una ciudad y nunca lo has visitado, es una forma súper segura y súper fácil de orientarse. Si llegaste por primera vez a Barcelona, de nuevo, ya fuiste por un tour guiado o por un tipo hop on, hop off, que eso es que tú pagas un fee y te vas en una huevita moviéndote. Y ya tú te orientas en la Exacto, ciudad. te Que es lo que ubicas. está el centro, voy a la costa, Montjuic o lo que sea. Y después los demás días que estás ahí, ya tú tienes una noción de dónde estás ubicado. Si te gustó más algún barrio, algún sitio y quieres volver a visitar, mira, pues mañana me voy fijo para ese sitio. So, en todos estos procesos, ¿verdad? Eso lo tienen casi todas las ciudades del mundo, de alguna forma u otra. Tienes, uno, la oportunidad de hacer estos tipo city tours rápidos el día que llegas. Y segundo, otra cosa súper importante que mencionas es que cuando viajas solo conoces otra gente que también está viajando. Y la gente cuando está viajando tiene como que este clic O sea, de que yo vamos a viajo hacernos sola, panas. pero yo nunca estoy sola. Exacto. Yo siempre conozco gente. De hecho, en Marruecos, cuando fui, conocí una muchacha del Salvador que tenemos amigos en común del Salvador. Me vino a visitar a Puerto Rico. Exacto. Y ahora está viviendo en Puerto Rico. Es como si fuera mi hermana, porque ella trabaja remoto. Es Ok. otra hija para mis padres. Y Ok. cuando tú estás solo, te abres como que más a la Claro. gente, más a las oportunidades. Si no quieres hablar con nadie, no hablas con nadie. Pero El día que no quieres el ser día que no social, quieras salir, te perfectamente. encerraste y se acabó. Así Claro. que yo creo que eso de viajar sola es irse sola, pero siempre vas a encontrar Sí. gente. Yo creo que eso es lo lindo del No, y camino. también obviamente cuando uno viaja con un grupo, como dices tú, vas con la intención de estar con el grupo, que de nuevo no es que sea nada malo, pero queríamos resaltar las diferencias entre esas dos cosas. A mí me pasó algo un poquito similar en Bolivia, porque Bolivia particularmente, el tipo de gente que viaja a Bolivia es un tipo, qué sé yo, tipo backpacker. En esa época no había tanta infraestructura, así que solía ser gente incluso tal vez como que más joven y aventurera. Así que cuando te encuentras a gente viajando allá,
por lo general es gente que ya tienen gustos compartidos. Y es bien fácil que hagas clic, ¿de dónde vienes tú? Yo vengo no sé dónde, yo vengo no sé dónde. Yo creo y empiezas que a compartir una tips. manera muy importante cuando yo viajo sola es que yo me quedo en hostales en cuartos privados. Pero los hostales casi siempre tienen un área común. Claro, Y hay mucha claro. gente que viaja sola. Claro. Y te encuentras, no he ido, pues vamos juntos. Y Claro. te vas en grupo, o sea, después lo sigues en social media y te encuentras en otro país con ellos. Es algo bien interesante. Y en cuanto a barreras de lenguaje, por ejemplo, estás hablando de países donde el inglés no es el primer idioma, no necesariamente pues se habla muchísimo. ¿Cómo te sientes tú con ese tema? Pues mira, yo he podido viajar con inglés a casi todo el mundo y me parece una cosa muy bonita Resuelve. porque tú hablas con coreanos, con alemanes y el único lugar que yo hablaba inglés y no me entendían era en Albania. Yo llegué a Albania de... Paréntesis, es el motivo el motivo por el cual surgió esta idea. Como que, cuando estaba en Albania, espérate un momentico. En Albania, ¿qué estabas haciendo tú en Albania? Y entonces empezó a surgir la información, entonces ya no, mejor no. Nos vas a contar ahorita por qué estabas en Albania. Pero antes de contar Todavía, pero cómo ya llego mismo. a Albania, te sigo contando esas experiencias de vida que me llevaron a llegar a Albania. Claro. Luego de eso me gradué de la universidad, me encantó viajar, a mí me encanta hacer hiking y en el 2012 me fui a hacer un hiking y yo casi me moría. O sea, me quedé en el medio de un río por 16 horas, nos tuvieron que sacar por arnés, defensa civil. Yo dije, aquí yo me voy a morir, yo estaba tranquila, en paz con que ¿Y me qué iba a te pasó morir. para que te pasara eso? Es que era un hiking por un río y entonces era un cañón, el río Tanamá es como un cañón y pasó un golpe de agua, nos trepamos en medio de una piedra y estuvimos 16 horas allí. No o sea, en la piedra esperando para ver cómo salir. O sea, vino Defensa Civil con arnés, nos sacó. Eso fue aquí en Puerto Rico. En Puerto Rico. Y yo creía que yo me iba a morir. Y yo estaba bien con morirme y lo único que yo le pedía era como que Dios, dale sosiego a mi familia. Wow. Y cuando nos sacaron, llegué a mi casa de madrugada, yo me di ese baño que me supo a gloria, me metí en mi cama después de estar en una piedra con 16 horas y en esa reflexión fue como que yo me iba a morir y yo sabía que yo me iba a morir y yo no pensé en esa cartera que yo no me compré, en esos zapatos, todo era bien mi familia, o sea, que estén bien y yo estaba contenta con la vida hasta en ese momento porque me iba a morir. Entonces, eso fueron 10 años y eso fue un 1 de diciembre y yo siempre lo conmemoro porque es como que un cumpleaños, ¿verdad? Fue otro año más de vida. Y ojo, igual tú puedes decir 16 horas, pero hasta esa hora 16 tú no sabes, ¿verdad? Que van a ser 16 horas, porque tal vez alguien le dice, bueno, 16 horas, capaz, mira, no están. Pero la hora 1 tú no sabes que van a ser 16, tú piensas que va a ser todas. Exacto. Y hasta que tú ves el rescatista, ¿verdad? Y tuve una experiencia un poquito similar, no para compartir acá, pero fue una experiencia de 8 horas. Y claro, hasta la hora 8 yo pensé que iba a ser la última hora de mi vida. Y de repente tú dices, bueno, en la hora 7:59, cuando ya saliste, es como que, ok, fueron 8 horas. Pero para que pongas perspectiva, 16 horas stranded es una eternidad. En medio de un río, entonces bajaba el río, volví, subía, bajaba, entonces como que fue todo un lío, pero eso sí me ha dado mucha perspectiva en la vida y hay como que estudios que se llaman como After Death Experience y yo creo que es como que bien impactante en la vida de uno. Y es como un nuevo nacimiento, seguro, como bien tú lo ves dijiste. las cosas totalmente diferentes. Claro. Nada, luego de eso comienzo una relación donde decido dejarlo todo en Puerto Rico para irme a Estados Unidos, dejé mi trabajo, dejé todo, me fui desde cero para Estados Unidos y súper asustada, ¿verdad? Porque tenía un buen trabajo aquí, pero en Estados Unidos... Y es un cambio, siempre es un cambio. Pero después conseguí trabajo, me fue súper bien, esa relación no funcionó y yo me había ido porque le estaba estudiando y le estaba apoyando para regresar a Puerto Rico, ese era el fin, ¿verdad? Regresar a Puerto Rico y yo dije, ¿y qué yo hago aquí? Yo no me quiero quedar aquí. Y tenía un súper trabajo y dije, ¿sabes qué? Yo no tengo deuda. Yo me voy de viaje y regreso y voy a ver qué hago. Y fui a donde mi jefe y le dije, me voy de viaje, o sea, me voy a viajar el mundo, te doy 4 meses de notice. Y él se me quedó mirando como y yo fui la encargada de buscar ese replacement con los reclutadores. Él me ofreció hasta 10 semanas pagas para viajar y ahí me dije como que, lo pensé, pero dije, no. Y fue lo mejor. Claro. Porque yo quería este tiempo para viajar, pero mis papás tuvieron unas complicaciones de salud que pude entonces viajar y volver a estar con ellos, que se recuperaran y volver. Eso sin como un trabajo en Estados Unidos de... no lo podía hacer. Claro. No nos digas todavía a dónde te vas, porque vamos a hacer una pausa ahora mismo y vamos a meternos, ¿verdad?, en la gran pregunta de qué fue lo que pasó en ese momento. Así que no se vayan.
Volvemos rapidito y nada, seguimos con esta historia. Bueno, y estamos de regreso. Tuvimos que hacer la parada porque de verdad es que ahorita viene el plato principal. Mari, nos estabas contando, ¿verdad? Que llegaste donde tu jefe, le dijiste básicamente, mira, check it, gracias por todo, Ujú. te ayudo, ¿verdad? Te voy a dejar todo listo, ¿verdad? Porque Y lo dejé así todo listo. tampoco queremos ser irresponsables. Sí, sí, sí. Y tú cogiste tus maletas, ¿y cuál fue la siguiente parada? Pues la siguiente parada, yo vivía en Filadelfia, vine a mi casa, vine a ver a mi familia porque quería estar con ellos, y luego yo tenía este viaje planificado a París y a España con mis papás. Mi papá no pudo regresar por una condición de salud. Okay. Y entonces yo me di ese viaje a París, a España, y me fui a Marruecos por primera vez sola. Directo de ahí empataste y te fuiste para Marruecos. Sí, fui a París, Barcelona y Marruecos. Y llegué allí y entonces había una muchacha que estaba ayudando en el hostal y me dijo, yo me estoy quedando aquí, yo ayudo en el desayuno y me quedo de gratis. Y yo como que... Y me dice, ¿tú quieres hacer lo mismo? Y yo, seguro. Y, o sea, no habían pasado ni 3 horas y me hice como que voluntaria del hostal. Y tenía mi cuarto, regaba las plantas, servía el desayuno, tenía que trabajar como 4 días a la semana y tenía 3 libres. Y era como que por las mañanas. Y entonces ya me estaba quedando en un lugar sin pagar, de gratis, como quien dice, también. Conociendo un montón de viajeros y me decían, sí, vamos aquí, vamos allá. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Marruecos? Esa vez 2 semanas. Yo volví a Marruecos después, pero esa vez fueron 2 semanas. Regresé a Puerto Rico, cuidé a mi papá dentro de su operación, que me siento súper privilegiada de poder estar en esa, ¿verdad? Sin rush, como quien dice. Me recupero y voy al Camino de Santiago. Y antes de eso, la gente me pregunta, pero ¿por qué te fuiste a viajar? O sea, ¿por qué te fuiste con este tiempo ¿verdad? Sin rumbo. Y como te había explicado, yo me fui para Estados Unidos por una relación que no funcionó. Y dejé todo por una relación que no funcionó. Y yo dije, ¿y por qué no dejar todo por mí? O sea, yo sé que yo puedo empezar de nuevo. Yo sé que yo soy capaz de hacer esto. Ahorré muchísimo dinero. Bueno, muchísimo, bastante. Estuve 3 años. Lo suficiente. Porque llegó un momento en que, ¿verdad? Esas son otras cosas que tenemos que hablar después que hubiese hecho diferente. Pero sí, dije, ahora lo tengo que hacer por mí porque no tenía deuda, no tenía responsabilidades y fui. Luego que cuidé a mi papá, me fui a hacer el Camino de Santiago. ¿Y por qué específicamente? O sea, ya tú tenías un gusto o un acercamiento al Camino de Santiago, o alguien te lo recomendó. Pues a mí me encanta hacer hiking. Yo no necesariamente soy muy religiosa, ¿verdad? Sí, por eso pregunto, es que muchas veces se asocia con un proceso bien religioso. Sí. No necesariamente lo tiene que ser. No, pero es un proceso bien espiritual, bien bonito. Como de encontrarse uno mismo. Exacto, conoces a mucha gente. O sea, para mí el camino fue como que valorar todo lo que tengo. Y entre esa experiencia de muerte y el camino, por ejemplo, todo el mundo dice que toda la familia es una bendición, etcétera, etcétera. No necesariamente. Yo conocí tanta gente en el camino que estaba caminando para sanar heridas con sus padres, con sus hermanos, que no se llevan bien, que no se hablan. Y yo tengo una familia tan bella. O sea, yo dije, yo tengo que regresar a Puerto Rico porque esto sí es como que priceless. Y fue un camino bien bonito, me lastimé. ¿Cuánto tiempo dura? En verdad yo no he ido. Se supone que el camino, si lo haces desde Saint-Jean-Pied-de-Port hasta Santiago de Compostela, es como un mes caminando. Obviamente tenía el tiempo, pero llegué a Pamplona y me lesioné. Ahí tuve que como que cogerlo un poquito más suave. Y tuve muchas experiencias bonitas. Luego de eso me fui a Grecia. Y de Grecia fui a Santorini. Y todo esto por primera vez, o sea, la primera vez que voy a Grecia. O sea, la primera vez que hago el camino. Yo había vivido en España, pero no había hecho nada en el norte, ni nada por el estilo. Luego me voy a Grecia, la primera vez que voy a Grecia fui a Santorini, luego voy a Atenas y quiero ir a Zakynthos, y llego a Corfú. Y yo quería ir a los Balcanes. Recuerda que cuando ya yo estuve en la universidad, yo hice casi toda Europa. ¿Verdad? West Europe. Sí, lo que tradicionalmente la gente hace como turismo en Europa. Y entonces quería ir a East Europe. Entonces, pues ahí fue de nuevo, a mí me interesa mucho esta parte, o sea, ¿por qué? Y no te lo digo como algo malo, es que muchas veces la gente tú le preguntas de algún país, ¿verdad? Que no es el tradicionalmente turístico, y te dice, ay, ¿para qué tú vas para allá? Y uno muchas veces tiene la respuesta, mira, me interesa por alguna cosa geográfica, me interesa por algo. En el caso tuyo, ¿por qué los Balcanes? Pues porque era algo diferente y había visto fotos y ahora, ¿verdad? Que he visitado los sitios más mainstream, que son Roma, París, entre otros. Quiero ir a lugares que la gente no ha ido. Me encanta comer, me encanta la historia, me encantan las culturas.
Y entonces pues decidí comenzar por Albania y tú no has sido la única persona que me dice, ¿y por qué Albania? Pues por eso mismo, porque nadie va a Albania y Albania es espectacular. Sí, o sea, correcto. es una joya, es increíblemente bello, es súper económico. Yo estaba en Corfú y de Corfú tomé un ferry a Sarande, que es en Albania, y Corfú tiene unas playas hermosas, pero Albania tiene playas como Grecia. O sea, mi celular tomaba señal de Grecia cuando yo estaba en Sami. Y es como que es 3/4, o sea, no es tan caro como Grecia. Claro. Y es aprender en la cultura, o sea, no sé, mucha gente dice que Albania te va a pasar algo, etcétera, etcétera. Yo pasé un mal rato, pero... Igual, cosas malas pueden pasar, eso siempre lo decimos. Malo te puede pasar aquí saliendo de la puerta, ¿entiendes? Exactamente. Pero la historia de Albania también, la gente no sabe que Albania era como si fuera Corea del Norte. Y entonces es un país comunista y un país, cuando vas a Tirana, pues quizás no es una ciudad hermosa, pero está llena de historia. Incluso la arquitectura es muy diferente. Exacto, empiezas a apreciar todo lo que tienes ahí. Entonces estuve como 3 semanas y fui a un montón de lugares, es bello. Y entonces luego de ahí fui subiendo a Montenegro y fui a Kotor y Budva, que son espectaculares, son unas ciudades medievales. Luego de eso fui a Croacia y fui a Dubrovnik. Y de Dubrovnik fui a Sarajevo, a Bosnia. No, primero fui a Mostar y después fui a Sarajevo. Y para mí Sarajevo fue como un wow. Yo recuerdo de pequeña las Olimpiadas en Sarajevo, en los 80. Y en los 90 hubo una guerra. Y cuando yo llegué al bus, ¿verdad? A la estación de bus, está todavía repleta de balas. Sí. Tú vas a la ciudad y todavía hay balas. Y tú, como que dices, hello, aquí, tú sabes, yo era una nena y esto estaba pasando. Aparte, claro. Y ahí tú vuelves como a que apreciar lo que tienes. Claro. En Puerto Rico nosotros no hemos pasado una guerra. Y de hecho me quedé en un hostal con una muchacha que tenía una dieta que no comía un montón de cosas. Y se nos hacía bien difícil. Pues ya yo andaba con esta muchacha y se nos hacía bien difícil encontrar dónde comer. Entonces alguien local le dice, pero ¿por qué tú no comes esto? Y ella le dio sus razones, ¿verdad? Y él le dijo, loca, yo viví una guerra, yo como lo que sea. O sea, y yo me quedé como que eso es un shock que hasta lo que tú te comes, o sea, todos los días es un privilegio y uno lo da por sentado. Y yo creo que eso es lo lindo de viajar. Y otra historia similar, cuando viví en España, de Madrid me fui a Valencia, a las fallas de Valencia, y tenía unos amigos franceses, que los quiero muchísimo. Y cuando íbamos llegando a Valencia, él dijo, ¡ah, palmeras! Y yo, ¿y por qué tú te emocionas tanto viendo una palma? Y me dice, es que en París no hay palmas, esto significa vacaciones. Y yo, como que yo me crié en la playa, o sea, yo abro la puerta y veo la playa. Claro. Y entonces, eso es un privilegio que muchas veces, o sea, es como, viajar es centrarte, viajar es como darte perspectiva. Y entonces yo creo que cuando tú viajas fuera de lo que es mainstream, tú sabes cómo la gente vive. O sea, así yo también fui a Senegal, que fui después, y es bien importante para mí esa experiencia de saber cómo otros viven, vivirme esa cultura, centrarme, comer lo que ellos comen, hacer lo que ellos hacen, ir a donde ellos viven, a mí es como que... Te pone mucho en perspectiva lo que uno hace. Digo, yo estaba en Eastern Europe porque estaba en Armenia y en Georgia. No he vivido ahí, ¿verdad? Periodos extensos, pero sí, pues obviamente vi arquitectura muy diferente, formas de vida. A veces ves tanto las similitudes y es chévere. Exacto. Y como las cosas muy distintas, pero definitivamente, claro, estamos hablando muchas veces de lo que es hacer turismo en el aspecto de, por ejemplo, ir a Torre Eiffel y todas esas cosas, siempre son experiencias muy lindas. Al mismo tiempo, esas experiencias no son las que hace, en este caso, el parisino. O sea, tú vas a la Torre Eiffel, y si te encuentras un francés, es un milagro. Te vas a encontrar otras personas de otras partes del mundo que están yendo para allá, ¿verdad? A ver esta, pues, maravilla que tienen ellos ahí, el parque y todo esto es muy lindo. Pero algo que tú mencionas que es bien interesante y que quería como que ahondar un poquito en eso es que a veces nosotros podemos visitar, por decir así, el Mediterráneo. Y el Mediterráneo sí, precisamente está Grecia, está la parte del Mediterráneo de Europa Occidental, pero hay unas zonas del Mediterráneo que son preciosas, que no necesariamente la gente visita y que vas a tener una experiencia mediterránea realmente en el aspecto de que son personas que viven ahí, te vas a adentrar en lo que es la cultura, que es otra forma de viajar. O sea, estás viajando bien, te puedes estar en Grecia, un hotel fantástico, sacas la foto, vas a Santorini, a Mykonos, todo, pero también te puedes adentrar un poquito en lo que sería dentro de Grecia o en otros países la cultura y lo que realmente hace, pues, la gente en este caso mediterránea. Pues, exacto. O la comida. Yo por la comida, yo también. Ahí me vuelvo loco, porque primero ahí tú ves cosas súper interesantes por lo menos. Un cuento súper rápido. En Bolivia,
no hay fast foods. Hubo en algún momento diferentes cadenas, no me acuerdo cuál, y tampoco es la idea, y fracasaron. Y entonces Bolivia tiene una comida súper rica, la gente tal vez no lo piense porque es un país pues muy agrícola y Está en muy altiplano, etcétera. Tienes que ir. Pero la comida es deliciosa y es distinta. ¿Qué pasa? Yo pregunto por qué no hay fast foods. Y es que el alimento en Bolivia culturalmente es, y no me refiero a una experiencia espiritual tipo religiosa, pero es algo que se respeta mucho. Ujú, Y el concepto de que te hagan algo como que a los cantazos ahí te lo tiren para que tú simplemente le metas vitaminas al cuerpo, ujú. es como ofensivo para la comida. Entonces allá cuando hay comidas rápidas, que le llaman comidas rápidas, son tipo almuerzos que se preparan y que están más o menos listos, pero igual es una comida súper rica. E incluso me acuerdo que hay una cadena de pollo frito allá, que un día fui, y resulta que yo creo que es el mejor pollo frito que me he comido en mi vida, pero culturalmente es porque ellos nunca van a visualizar el alimento como algo que tú debes como que, tú sabes, saltártelo, sino que es algo que debe ser completo. Ujú. Obviamente siempre va a haber globalización, no sé cómo esté el día de hoy, yo no voy hace 4 o 5 años, pero me pareció bien curioso que es un país donde los fast food fracasaron, pero descaradamente, ¿entiendes? Quiebra. Interesante. Así que pues lo mismo, aprendes algo un Sí, poquito distinto. sí, sí, sí. Este, Yo quiero saber, ujú. este, ¿qué es lo que más te gustó, verdad? De haber visitado una parte importante de Europa Oriental y qué para ti sería algo que pueda invitar a otra persona a darse esta experiencia. Porque es bien interesante, ¿verdad? Que no necesariamente tienes que ser un super viajero ni el, ¿sabes? El ultimate backpacker y eso. Hay formas distintas, ¿verdad? Y formas más tradicionales de visitar Europa Oriental. Pero ¿y por qué alguien debería visitar Europa Oriental? Europa Oriental está lleno de historia desde la Unión Soviética, ¿verdad? Es bien interesante ver esa transición, Ujú. porque no pasó hace tanto tiempo. Sí, Eh, y es interesante dentro de cómo se fueron separando en sus países individualmente, cómo ellos se quieren, su cultura, ¿verdad? Cómo Albania está bien ligada con Kosovo. Fui también a Kosovo y ver cómo ellos se creen que son de Albania también. ya. Tuvieron su independencia en el 2017. La comida. eh, Esa área toda estuvo poblada por el Imperio Otomano y toda la influencia, ¿verdad?, que tuvo, que yo jamás pensé, si no llego allí, yo no sabía que el Imperio Otomano había llegado Llegado hasta, hasta hasta tan lejos. allá. Y toda esa influencia, o sea, es, es como aprender historia. A mí me encanta la historia, así que, y no tan solo eso, es que es como que otro escenario. Albania es sumamente, Albania no tiene muchas iglesias porque como era comunista, pues todo se fue a No las pique, quitaban, claro. pero las montañas, las playas son hermosas. Kotor en Montenegro es una ciudad medieval que, o sea, es una cosa impresionante y nosotros somos caribeños y yo creo que nos atraen, Volvemos a ver, ¿verdad?, sí, cosas claro. diferentes. Claro, Yo he ido a Tailandia y está súper bien, pero también me gusta ir a lugares donde yo pueda ver las diferentes estaciones, el otoño, son cosas que claro, yo me claro. disfruto. Nieve, en algún caso, pues. Nieve, algo así, y la gente siempre es súper amable, o Sí, sea, tú cuando viajas sola, ¿sabes? Yo no salgo sola por las noches, si yo me encuentro con un grupo y salimos juntos, pues salimos juntos, yo no vivo sin data, yo siempre tengo ya. que tener data en mi celular y un backup de, ¿verdad? Una batería, porque con eso yo camino, tomo trenes, GPS, ese es como que mi lifeline, y si yo tengo eso, estoy bien. Y comida, cultural, cosas diferentes, yo creo que es como que abrirse a otro mundo y otro mundo hermoso. Y no, Sí, no tan solo eso, Europa del Este es bastante barato. sí. O sea, tú te puedes quedar en un... Yo me acuerdo que yo me daba estos manjares frente a la playa en Albania y no pagaba ni $5. Era una cosa que muchas veces nosotros pensamos, no, que va a ser muy caro. Obviamente es un poco más difícil llegar allá, Claro. pero yo creo que lo más fácil cuando tú Sí, estás lo en puedes Puerto ajustar a Rico, diferentes presupuestos exacto, el también. año pasado yo brinqué de aquí a Madrid, ¿verdad? Porque es el vuelo directo, pero una vez tú estás en Madrid, hay todas estas Claro. aerolíneas pequeñas, EasyJet, Ryanair, y de ahí fui entonces a Polonia, y fui a Eslovenia, y Italia, y regresé. Ya, O sea que una vez tú estés en Europa, ya te mueves. yo estoy loca por ir a Rumania, o sea, Otro dato súper chévere también, antes de cerrar, ¿verdad? Cuando tú visitas países que no son tradicionalmente turísticos, la gente que te recibe en esos países está genuinamente contenta de que tú los visites. No solo porque obviamente hay gente interesada en tu país, y igual como a nosotros cuando viene a Puerto Rico uno se encuentra a veces un suizo o alguien de Latinoamérica y como que, qué fino, te quiero mostrar todo. Pero también como no hay tantísimo turista, pues turismo lo aprecian un montón, ¿verdad? Y son bien receptivos, así que te vas a encontrar gente que te va a tratar súper bien, que va a estar contenta, que te quiere mostrar las cosas y que genuinamente es
pues rico, pues tener visitantes en tu sitio. Ujú. Antes de irnos, quería ver si nos podías dejar con, no sé, una invitación o un mensaje que tú quisieras dejar, ¿verdad? Para que la gente siga probando esto y sin antes, obviamente, recordar pues que cualquier información de viajes nos sigas en @AAToursPR, que estamos haciendo espacios como este y muchos más informativos, que si tienen interés de cotizar un viaje, buscar un viaje o simplemente tener orientación, que nos llamen al 787-792-1010, 787-792-1010, o nos visiten en la avenida San Patricio 649, donde los podemos obviamente atender de parte de A&A Tours. Así que antes de cerrar, por favor, para ver si nos dejas con esa invitación o ese mensaje, si lo tienes, ¿no? O cualquier otra cosa que quisiera añadir. Luego de contar mi historia, yo creo que Facundo Cabral decía, la vida es ahora mismo. Y muchas veces nosotros dejamos las cosas para después sin saber si vamos a tener una condición de salud o si nuestros padres, alguien nos necesita y seguimos posponiendo las cosas. Y yo creo que es bien importante hacer las cosas que a uno le gustan. Y muchas personas me han preguntado cómo tú has podido hacer lo que haces. Y yo digo que es bien importante saber arroparse hasta donde te da la sábana. O sea, tú tienes que escoger cuáles van a ser tus deudas para poder tener el tiempo y el dinero para poder hacer estas otras cosas. Así que yo creo que cada decisión que nosotros tomamos día a día, sea buena o mala, te ha llegado hasta aquí, pero hay que vivir también a largo plazo, pero a corto plazo, porque no sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos si te vas a lastimar una rodilla y no puedes caminar. No sabemos absolutamente nada. Así que yo creo que planificarse es importante a largo plazo, pero a corto plazo y disfrutar la vida también. Bueno, con eso, Mari, muchísimas gracias por este espacio y esperamos que lo hayan disfrutado un montón. Como siempre, vamos a tener muchas más historias de este tipo, distintas, variadas. Así que acompáñanos en un próximo episodio y si pueden pasar por YouTube y van a ver pues también muchas historias súper interesantes de otros viajeros que han compartido con nosotros. Muy buenos días y chao, chao. Vacaciones Ready to Go, presentado por A&A Tours. Más que viajes, creamos experiencias.